fisiocracia fue una escuela de pensamiento económico fundada en el siglo XVIII por el economista francés Francis Puestel. La palabra fisiocracia proviene de la combinación de palabras griegas que significan gobierno de la naturaleza. Basaban su ideología principal en la escasa intervención del Estado en la economía. Apoyaban una corriente más libre, una corriente que regulaba el mercado por sí solo. Consideraban a la tierra como la única fuente de riqueza de las naciones. Opinaban que un pueblo sería más rico y más poderoso cuanto más tierra y mayor producción agrícola tuviera. El eje de la argumentación fisiócrata afirmaba que las sociedades están regidas por un orden natural, por leyes naturales, y que entonces el Estado estaba inhibido a intervenir en ellas. La única clase productiva era la de aquellos que estaban vinculados al trabajo de la tierra, mientras que los demás sectores estaban considerados como una clase estéril, puesto que estos no producían ninguna riqueza. Por tal motivo, estaban de acuerdo con que solo la actividad primaria pagara impuestos, medidas que involuntariamente favorecieron el desarrollo industrial. Sin embargo, para evitar frenar la acumulación de capital de los agricultores, argumentaban que debían gravarse a los terratenientes, que eran quienes en última instancia recibían el producto neto de la agricultura. La fisiocracia se remonta desde el siglo XVIII, como bien lo sabemos. Aquí surgen dos grandes pensamientos. El primero, que es la ley natural, que es aquella donde se defiende la necesaria intervención por la autorregulación y el buen funcionamiento de un mercado sin la necesidad de que lo intervenga. En segundo lugar, la productividad exclusiva de la agricultura, para que Snaí, uno de los grandes pensadores de aquel entonces, se consideraba a la tierra como la única fuente de riqueza, así como la agricultura, el multiplicador necesario. Aquí surgen algunas críticas para la escuela fisiócrata. Se puede decir que surgieron personajes que alabaron la fisiocracia, existiendo también quienes lo rechazaron rotundamente. Un ejemplo de ellos es el político y economista Alexander Hamilton, un norteamericano considerado uno de los fundadores del país de Estados Unidos, quien manifestó totalmente su oposición en las ideas de aquella doctrina respecto a la tierra y a los impuestos. En general, las críticas hacia la doctrina fisiócrata contradecían el hecho de que las clases artesanales y mercantiles eran improductivas y alegaban la no aplicación de un no impuesto sobre la tierra. Hablando de los principios para los fisiócratas, encontramos nosotros que la libertad privada para ellos era un derecho fundamental que debía ser respetado, protegido y brindado como garantía hacia los dueños o hacia los titulares de estos predios. Este derecho permitiría que la economía crezca y debía respetarse como tal. Apoyaban en cierta forma ellos la desigualdad, ya que la igualdad de clases sociales no terminaría beneficiando al crecimiento de la economía. Nos hablaban ellos acerca de que también el comercio exterior, si bien se podía conllevar, simplemente era un trueque, no era supremamente importante. Debía utilizarse para encontrar productos que de pronto no se encontraban en el país, nada más. Pero que el comercio debía ser libre, que el comercio tenía que ser libre, y de esa manera habría un crecimiento de la economía, ya que el comercio exterior había terminado desencadenando muchas guerras, y eso ellos pues no estaban de acuerdo. También el liberalismo económico era apoyado por ellos, y decían que el gobierno debía tratar de no entremeterse ni de manera exagerada colocar barreras, impuestos o colocar restricciones o límites a la economía. De esa manera estaría frenando el crecimiento económico como tal y afectando el orden natural de la economía. Vemos también que ellos nos hablan a nosotros de la importancia de que se aplique un impuesto único neto, y este se aplica al producto final como tal y debía ser pagado por los terratenientes, ¿no? Valoraban mucho el trabajo de la tierra, para ellos esto era supremamente importante, y consideraban que debía no aplicarse a todas las actividades que se desarrollen para que esto no frene el crecimiento de la economía.
cameralismo fue una ciencia y tecnología de la administración alemana del siglo XVI. Tuvo como referencia el sistema mercantilista, el cual lo definió como una disciplina más estrecha de la administración de las finanzas del Estado. El cameralismo como ciencia está relacionado con el desarrollo de la burocracia en el periodo moderno temprano, ya que fue un método destinado a aumentar la eficacia de los cameralistas, no solo refiriéndose a los académicos dedicados a la ciencia, sino a los empleados del Kammer, el cual era un gabinete o consejo de ministros del Estado. Hay algunas similitudes entre el cameralismo como teoría económica y la escuela mercantilista francesa de Jean-Baptiste Colbert, que hace que el cameralismo sea visto como una versión alemana del mercantilismo, ya que ambos enfatizaron las instituciones de importaciones y un Estado fuerte que dirigía la economía. En el cameralismo, los nuevos estados soberanos necesitaban una economía nacional próspera, de tal manera que conocer el arte del gobierno era necesario para conseguir este fin. Fue dentro de estos principados semiautónomos del futuro Estado alemán donde se desarrolló estudios específicos con el objetivo que se le dio el nombre de las ciencias cameralistas o ciencias camerales. El cameralismo lo único que buscaba era alcanzar el bienestar del Estado y la felicidad de sus ciudadanos. El científico más influyente de la época fue Johann Heinrich, que entre la actividad en la práctica y su enseñanza académica fue por muchos territorios alemanes. Escribió una gran cantidad de libros. Su obra principal fue en el año 1975, a la cual llamó como refiere en este escrito, que traduce al español como Economía del Estado y Economía Sistemática de todas las ciencias económicas y camerales. En este tratado se encuentra información sobre la actividad completa del Estado, partiendo de las condiciones y requisitos del Estado, como lo son el comercio, el aumento de la población, recursos naturales, impuestos, bienes y dominios de la corona, como también sobre deudas y amortizaciones, entre otros. Entre los más destacados autores tenemos a Ludwig von Steinfort. Como funcionario del Estado introdujo sus múltiples experiencias en su llamado libro del año 1656, llamado Deutsche Fürstenstaat, que traducido al español refiere como Estado principesco alemán. En esta obra trata de temas de política, administración y de ciencia estatal. El autor se mostraba como representante de una planificación económica y la contabilidad precisa de los ingresos y egresos. Finalmente hablaremos de las 4 principales etapas del cameralismo. La primera etapa original va desde principios del siglo XVI hasta el año 1656, caracterizada por su combate contra el feudalismo, que se basaba en la distinción de clases sociales, el vasallaje, el poder del clero, un sistema social cerrado y una economía basada en la producción agropecuaria y el pago de tributos por parte de los vasallos. La segunda etapa sistemática va desde el año 1656 hasta el año 1727, durante la cual se funda el Estatuto Académico de las Ciencias Camerales y se escriben sus programas de acción. La tercera etapa o académica comprende desde el año 1727 a 1755, durante la cual se establece la cátedra denominada Profesión en Economía, Policía y Cameralística, de donde nacen las ciencias camerales. La cuarta fase o científica va desde el año 1755 a 1848, en la cual se desarrollan teóricamente las ciencias camerales a partir del notable libro de Juan Enrique von Justi, Elementos Generales de Policía, publicado en 1756. En conclusión, podemos decir que el cameralismo sentaría las bases políticas, institucionales y económicas que darían forma al Estado moderno. El cameralismo es un estudio de la sistematización y racionalización del trabajo administrativo, el cual tiene como objetivo potenciar el poder del Estado absolutista. Además, fue un conjunto de herramientas con las cuales se obtuvo una denominación de la sociedad por medio de la administración pública. En la historia se evidenciaron técnicas y normas internas. El cameralismo logra articular en una unidad elementos de administración, economía, finanzas y de la técnica agraria o manufacturera. En nuestros días, la administración pública, con lo que adquiere un enfoque de globalidad, a ser usado obviamente por el Estado. ¿Quién es un cameralista? Es un administrador público
formado en la totalidad en los negocios gubernamentales, en un conjunto de experiencias personales y aprendizaje sistematizado de las universidades. Se evidencia que en esta comunión de conocimientos pasa a constituir el núcleo del pensamiento cameralista.